Empezamos el tema 2, que tiene por título Planificación y programación del entrenamiento en el alto rendimiento deportivo. Ya vimos en el tema anterior la importancia que tiene el hecho de poder planificar y programar los entrenamientos a lo largo de un ciclo concreto, como puede ser una temporada, desde el punto de vista de los deportes colectivos. Y ese aspecto tiene que estar lo suficientemente determinado y ser lo suficientemente flexible para que a lo largo de la temporada podamos ir tomando determinadas decisiones para conseguir la optimización del entrenamiento. En primer lugar, vamos a hablar del concepto de planificación, ¿vale? Que es una actividad que está orientada a estructurar de forma óptima un proceso. Y en ese proceso van a aparecer los objetivos que queremos conseguir, mediante qué técnicas y métodos vamos a llegar a conseguirlos, qué procedimientos de control de resultados vamos a establecer para saber si vamos por el buen camino. Y también debemos ir controlando el propio proceso para ver si nos estamos desviando en algo o tenemos que modificar algunas cosas porque no estamos consiguiendo el objetivo que nos hemos marcado. Otro término es el de programación. La programación organiza de manera concreta y al detalle todos los elementos y factores que hemos propuesto en la planificación, ¿vale? Es la concreción de la planificación. Y la programación debe conjugar y armonizar los principios del entrenamiento, que ya lo sabéis, los hemos estado viendo antes, con las características psicofísicas del deportista, y todo ello va a estar determinado por los objetivos que hemos previsto conseguir a lo largo de la temporada. La programación va a implicar que debemos conocer los procesos adaptativos, el potencial de entrenamiento de los ejercicios, la reacción individual de cada uno de los deportistas a la carga, a las cargas a los que le vamos a someter, es decir, tiene que haber una serie de conocimientos previos para poder aplicar esa programación. Y un término muy relacionado con el anterior sería la periodización, que al fin y al cabo es un aspecto de la programación, pero que se va a dedicar a secuenciar, a temporalizar concretamente cómo vamos a hacer las actividades. Digamos que es una aproximación sistémica, secuencial, progresiva a la planificación. Tenemos que organizar cómo vamos a entrenar todas las cualidades motrices dentro de una estructura que va a ser cíclica, porque vamos a ir haciendo subidas y bajadas de aplicación de las cargas, y lo que vamos a buscar es el estado óptimo de rendimiento, bien del deportista o bien del equipo. Por ello hay que saber interrelacionar en el tiempo y de forma adecuada todas las habilidades motrices, porque va a ser la única manera de poder obtener el máximo rendimiento. Y como hemos dicho antes y también lo comentamos en el tema anterior, hay que conocer cómo funcionan las variables de carga y descanso para que esas cargas se apliquen de la manera lo más óptima posible. En esta diapositiva vemos de forma general qué funciones tiene la planificación. Pues tiene la función de definir objetivos de entrenamiento, describir los elementos del entrenamiento que vamos a emplear como objetivo, como búsqueda del objetivo que nos hemos planteado, cómo vamos a organizar de forma lógica esos contenidos, cómo los vamos a ir distribuyendo a lo largo de la temporada, diseñaremos la secuencia y la cuantificación de la carga, con variables como la competición, ¿no? A lo mejor hay partidos que nos interesa que el equipo llegue un poco más fresco y las cargas van a ser un poco más livianas para que las piernas del deportista no estén afectadas, por ejemplo. Seleccionar los sistemas del individuo donde se van a dirigir esas cargas, pues si vamos a incidir sobre metabolismo anaeróbico, si vamos a incidir sobre fuerza, ¿vale? Proponer los tipos de entrenamiento más adecuados para cada uno de esos sistemas. Generalmente, ya hemos estado hablando, pues intentaremos introducir tareas de entrenamiento integrado como forma principal de la búsqueda de esa afectación de los sistemas del deportista. También tener previstos los mecanismos de control válidos,
Ya hemos dicho que en los deportes de equipo esos mecanismos de control son un poco más complejos, ¿vale? No consiste en hacer unos test y puntuar. Pero bueno, debemos de establecer algún tipo de control para ver si estamos cumpliendo con lo que hemos previsto de forma inicial. Y sería recomendable, ya sé que en equipos no profesionales es difícil, pero disponer de una tecnología de soporte de la evaluación del deportista en competición, ¿vale? Hoy día los GPS, donde nos miden todos los esfuerzos que hace un deportista, pues es un medio muy válido que nos va a dar una idea de cómo está rindiendo tanto el deportista de forma individualizada como el equipo en determinados momentos. Cuando hablamos de planificación, podemos hablar por un lado de planificación a largo plazo. Esto supone distinguir distintas etapas, desde la base de la formación del deportista hasta la especialización y el alto rendimiento. Siguiendo a Cirulo, él propone una construcción de un proyecto de vida deportiva que lo divide como en 3 etapas, ¿vale? La A de iniciación a la práctica, que como veis ahí se subdivide en 4 fases, que va desde los 5 años hasta los 16 años. Una etapa B de obtención de alto rendimiento, que a su vez la divide en 3 fases y que iría aproximadamente de los 17-18 años hasta los 28-29 años. Y por último, de la etapa de funcionalidad decreciente, que iría desde, que también está dividida en 3 fases, y que iría desde esos 29-30 años hasta los 40-41 años, que estamos viendo que ya hay algún futbolista en el que está alargando su trayectoria deportiva. Cuando hablamos de programación y periodización, debemos establecer, digamos, la siguiente escala. En primer lugar, debemos de partir de una evaluación previa de las capacidades del sujeto, ¿vale? Los test iniciales tan conocidos y que se suelen aplicar al principio de la temporada, junto con reconocimientos médicos, estado de salud del deportista, etc. Luego estableceremos unos objetivos con una secuenciación temporal, es decir, cómo queremos o cuándo queremos que conseguir cada uno de los objetivos que nos hemos planteado. Un tercer paso sería diseñar un programa racional de actividades. En un deporte de equipo como es el fútbol, la concreción no debe ser total, ¿vale? No debo decir ya que dentro de 3 meses, en el microciclo 20, voy a trabajar tal día esto, tal día... No, no es necesario, pero sí que debemos de distribuir qué contenidos trabajaremos más o menos a esa altura de temporada. Un cuarto paso sería determinar unos medios de control para ver que estamos cumpliendo con los objetivos que nos hemos marcado. En quinto lugar, ejecutar el plan de acción previamente diseñado, es decir, la ejecución práctica de la programación. Y por último, evaluar el resultado final del proceso. Si al final de temporada no analizamos en base a lo que teníamos programado, qué es lo que ha salido bien, qué es lo que ha salido mal, estaremos condenados a volver a repetir los mismos errores. Nasser, un autor que en 1967 nos propone que para realizar la programación del entrenamiento hay que cumplir una serie de condiciones. Y entre ellas está una clara determinación de la estructura del entrenamiento. O sea, tenemos que tener claro qué es lo que vamos a hacer. No podemos llegar e improvisar. Esto me lo habéis oído a mí decir desde que empezasteis en el ciclo inicial. Pero es que esto es fundamental. Por otro lado, la aceptación del programa de entrenamiento por parte de los deportistas. Hay que explicarles qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer a lo largo del año. Otra condición, inclusión del control y de las modificaciones de la programación en el mismo proyecto de entrenamiento. O sea, que la planificación y la programación debe ser algo abierto, susceptible de mejorarlo a lo largo de la temporada. Nos podemos equivocar, puede haber variables que influyan en el desarrollo de los objetivos que nos hemos marcado. Y eso debe ser capaz de poder modificarse mediante una programación abierta. Y por último, establecer una buena armonía entre los contenidos y los métodos de entrenamiento. Si utilizamos unos métodos no adecuados, los contenidos se van a ver perjudicados, ¿vale? Entonces hay que tener muy claro qué medios o qué métodos utilizo para conseguir que esos contenidos que voy a aplicar me lleven al objetivo que me he marcado en ese momento.
Para programar es necesario estructurar y lo estructuramos en una serie de unidades que ya las conocéis: el macrociclo, el periodo, el mesociclo, el microciclo y la sesión. Es decir, de lo más grande a lo más pequeño que es la sesión. Bueno, y el macrociclo es la estructura de mayor tamaño de los modelos de programación, ¿vale? Y tiene un desarrollo y conclusión en sí mismo. Es decir, durante el macrociclo conseguimos los objetivos generales que nos hemos marcado. Luego, una unidad más pequeña que es el periodo, que son apartados de la temporada que tienen un objetivo general en función del momento que nos encontramos, ¿vale? Entonces, a nivel de ejemplo, distinguimos periodo preparatorio, ¿vale? Donde lo que buscamos es la formación de condiciones que permiten una posterior realización óptima del entrenamiento, lo que antes llamábamos pretemporada, ¿vale? Luego tenemos el periodo competitivo, donde se pretende alcanzar el máximo estado de forma por medio del empleo de métodos especializados. Y por último, periodo de transición, que es donde hay una disminución notable del trabajo y donde lo que buscamos es regenerar, que el cuerpo descanse y que se prepare para la siguiente temporada. Bueno, hay autores que además de estos periodos los dividen en fases, ¿vale? Por ejemplo, el periodo preparatorio lo podemos dividir en fase de preparación general y fase de preparación específica. O sea que lo que buscamos es poco a poco preparar al organismo para la competición. Luego tendríamos dentro del periodo competitivo la fase precompetitiva y la fase competitiva. En deportes de equipo, esa fase de preparación específica del periodo preparatorio y esa fase precompetitiva, digamos que se podrían solapar, porque es muy difícil distinguir dónde termina una y dónde empieza la otra. Y luego en el periodo transitorio sí que nos hablan de una fase de reposo deportivo, reposo absoluto para regenerar bien, y por último una fase de activación donde poco a poco se van buscando unas actividades generales y de poca intensidad para que el cuerpo se vuelva a ir activando de forma gradual. Bueno, y luego las siguientes unidades, que sería el mesociclo, que es la unidad de entrenamiento que aglutina un determinado número de microciclos que tienen una orientación y objetivos comunes. Es decir, a lo largo de ese mesociclo ya quiero conseguir algunos objetivos parciales. Y luego tenemos el microciclo, que son las unidades de entrenamiento que van a aunar una serie de sesiones, pues de una duración de entre 3 y 9 días, aunque nosotros normalmente utilizamos la semana, de lunes a domingo, sobre todo cuando viene determinado por las competiciones. En deportistas de gran nivel, pues se pueden realizar varias sesiones de entrenamiento diario. Sobre todo en el mundo del fútbol, sobre todo se da en el ciclo, en la precompetición, en la fase de pretemporada, ¿vale? Pero lo normal es que se realicen aproximadamente unos 7-8 entrenamientos, sesiones de entrenamiento en un microciclo. Y en esta última diapositiva de esta primera parte del tema, os pongo un ejemplo. Luego a partir de esto vais a tener que hacer como trabajo específico de este tema el desarrollo de una programación con una estructura muy similar a esto que estáis viendo aquí, donde, como veis, tenemos el macrociclo, los periodos divididos en fases, los distintos mesociclos, los distintos microciclos que van a componer cada uno de los mesociclos, número de sesiones en cada uno de los microciclos, porcentaje de carga, ¿vale? Todo eso es lo que voy a establecer previamente antes de empezar la temporada, ¿vale? Esta tiene que ser mi planificación, que como os he dicho antes, no tiene por qué estar completamente cerrada y encorsetada, pero sí que tienen que estar marcadas las líneas de trabajo a lo largo de todo el año, cómo voy a trabajar y qué es lo que voy a buscar en cada una de estas fases. Bueno, aquí terminamos esta primera parte del tema 2. Espero que os hayan quedado claros estos conceptos porque son fundamentales a la hora de aplicarlos dentro de la programación. En el siguiente vídeo seguiremos con el tema.